Buenas tardes, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad, ¿no? Voy a explicar ejercicios de la derivación paramétrica. Bien, veamos, por favor. Les habla el profesor Jorge Cabero. Da la función x en metros, ¿sí? Da la función x en metros, o sea, nuestro primer paso, ¿sí? Nuestro primer paso, ¿sí? Vendría a ser, ¿no? Reconocer nuestras variables. Reconocer las variables. Con esto estamos, ¿no? Diciendo, ¿no? Que tenemos que entender el problema, ¿ya? Y observo aquí, ¿no? Que X vendría a ser, ¿no? Metros y T vendría a ser horas. ¿Está bien? ¿Qué más, no? Aquí, por ejemplo, si seguimos leyendo, que indica el desplazamiento de un móvil, dice, mira. O sea, F es una función, ¿sí? Que indica el desplazamiento de un móvil eh, después de haber sido sometida en movimiento en un intervalo de 100 segundos. Intervalo significa así, ¿no? De 0 a 100. Este intervalo está en segundos, ¿sí? Determine la rapidez. La rapidez es la velocidad, ¿sí? La velocidad. Determine la velocidad, en otras palabras, del desplazamiento a los 60 segundos. O sea, te está diciendo que t es igual a 60, ¿sí? Y está dentro del intervalo. Observa que t igual 60 sí pertenece a este intervalo, ¿no? Ahora, si se tiene que, ¿no? Ahí está la función, que les digo, la función x, que depende del tiempo, que en este caso está en horas. Entonces, a mí solamente me queda derivar la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda, ¿no? Hay una mnemotecnia bien bonita. Si tú tienes el vector posición, este es el vector posición, y si yo la derivo, me sale la velocidad. Observa que esta es la posición, el vector posición, y esto es la velocidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El segundo paso sería, ¿no? La herramienta es derivar. Nuestra estrategia vendría a ser derivar, ¿no es cierto? ¿Sí? Utilizamos esa estrategia en el tercer paso, vamos a ejecutarlo. Y bueno, el tercer paso sería, ¿no? Ejecutar la estrategia que ahora mismo lo vamos a hacer. Bien, veamos entonces. ¿Sí? Vamos a derivar tanto arriba como abajo. ¿Está bien? Bien, entonces si yo derivo x', ¿sí? Ahí está, derivamos. Entonces la constante, cuando usted deriva una constante, ¿sí? La constante, vamos a ponerlo acá, raíz de 3, ¿no es cierto? Es la constante menos 2, ¿no es cierto? Por la derivada, ¿no? De la tangente de, ¿quién? De x, menos la secante de x sobre la tangente de x más la secante de x, ¿ya? ¿No? Derivada. Entonces, chicos, cuando ustedes, ¿no? Derivan, ¿no? Una constante por una función, observa que la constante sale afuera. Esa es la propiedad, ¿no? Que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que tenían así, digamos, ¿no? Recuerda por acá, ¿sí? Recuerda. Recuerda que cuando tenías f de x igual acá, ¿no? Por x, ¿no es cierto? A la n. O bueno, así, está bien, x a la n. Si yo derivaba f' de x, solamente derivaba, ¿no? El x a la n, ¿sí? La constante podría salir, ¿no? No se deriva la constante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiere decir acá, ¿no? Entonces, si derivamos, por favor, x' de t, observen que la constante va igual, no se toca porque está multiplicando, que es r de 3 menos 2, y la derivada, ¿no? Acá hay que recordar nuevamente, ¿no? ¿Sí? Recuerda que si usted tiene, ¿no? F sobre G', ¿sí? Esto sería F' por G menos F por el G' sobre G cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto le hemos visto esta propiedad? La regla del cociente, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a aplicar esta regla. ¿Ves? Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, empezamos y acá tendríamos, ¿no? Bueno, vamos a escribir nuevamente aquí, ¿sí? Vamos a escribir por acá. Entonces, si empezamos y notamos, ¿no? Que nosotros tenemos que derivar aquí x', ¿no? Sería raíz de 3 menos 2, que es una constante que nos deriva, ¿por quién, no? Por la regla del cociente. Observa que f está haciendo lo de arriba, lo del numerador, y g está haciendo lo de abajo, lo del denominador. Entonces sería f', a tangente de x, entonces, menos secante de x, ¿no? Ahí está. ¿Sí? La derivada, ahí está, por la tangente de quién, de x más la secante de x. Menos la tangente, observa que f, ahora se multiplica por g', menos la secante de x por la tangente de x más la secante de x', ¿no es cierto? Pero ojo, no se olviden que ustedes tienen que, digamos, dividir entre g al cuadrado, pero g viene a ser el denominador, que es tangente de x más secante de x todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden eso, ¿no? Bueno, aquí ¿no? Se nos está yendo, ¿sí? Y eso es, digamos, el entusiasmo, ¿no? Aquí era T, ¿no?
Sí, aquí está, ¿no es cierto? Claro que sí, esto no se puede corregir, ¿no? Sí, así estaba la función que x dependía, ¿no es cierto?, de t, ¿no es cierto? Entonces, normal, lo colocamos aquí, ¿sí? Este es t, este también es t, este también es t, este también es t, ¿no? Porque es una función que depende de t, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces es una letra, ¿no es cierto? En realidad es una letra, siempre, digamos, a veces pasa, ¿no? En cualquier ejercicio. Muy bien, sigamos entonces la derivada. Recuerda ahora, vamos a recordar por acá, vamos a recuerda que la derivada, ¿no?, de la tangente de t en este caso, vamos a borrar aquí, recuerda que la derivada, ¿no?, la derivada, vamos a colocar ahora la derivada de t menos secante de t, ¿sí? Es la regla de una resta, se distribuye, ¿sí? Sería la derivada de quién de tangente de t menos la secante de su derivada, ¿no? O sea, se distribuye a ambos, ¿no? Ambos, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, la derivada de la tangente, sí, sería secante cuadrado, ¿sí? Ahí está. Menos la derivada de la secante sería secante tangente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora, ¿no? Esto se va a reemplazar arriba. Análogamente, ¿no? Análogamente, si usted gusta, copiar aquí, análogamente. ¿Qué se tiene? Se tiene que, ¿no? Se tiene que la derivada de la tangente de t más la secante de t. Observe solamente que cambia en el signo. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí? Arriba está resta y abajo está más. Entonces es el mismo resultado, ¿no? Es el mismo resultado. Simplemente no cambiamos, ¿no es cierto? Cambiamos el signo, ¿no? De negativo a positivo, ¿no? Pero la derivada es el mismo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí ya está, ¿no? Entonces hay que reemplazar eso arriba, ¿no? ¿Sí? En este resultado que hemos obtenido. Y bueno, vamos reemplazando, ¿de acuerdo? Vamos reemplazando. Entonces, al reemplazar, ¿qué tendríamos? Tendríamos, ¿no?, que x', ¿no?, de t, ¿no? Sería raíz de 3 menos 2. Fíjate que la constante está ahí, es intacta. Pero ahora no tengo un cociente, ¿cierto? Entonces, en este cociente arriba, ¿no?, está ¿quién? Reemplazo ya, está la secante cuadrada de t, ¿sí? Menos la secante de t, ¿sí? Por la tangente de t. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya está derivado, estoy que reemplazo. ¿Por quién? Por la tangente de quién de t, ¿no? Más la secante de t, ¿no? Está. Menos, ¿sí? Menos la tangente de quién de t, ¿no? Menos la secante de t, ¿no? Por la secante cuadrada de t, ¿no? Más, ¿no? La secante de t por la tangente de t, ¿no? Y fíjate que ya, ¿no?, el problema ya está solucionado, la derivada ya está, ¿no es cierto? Sobre la tangente de t más la secante de t, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Ahora, me dice, ¿no?, que, digamos, el tiempo es 60 segundos, ¿cierto? Entonces yo voy a reemplazar este tiempo en cada t que encuentre, ¿no? ¿Cierto? Entonces reemplacemos t por 60. Entonces sería x' en 60, ¿no? Porque me piden la velocidad en ese instante. Sería raíz de 3 menos 2 por aquí tendríamos, ¿no?, secante cuadrado de quién, de 60, ¿no es cierto? Está menos la secante de 60 por la tangente de 60. Fíjate que estoy solamente reemplazando, ¿no? O sea, t por 60, ¿no? Ahí está. Tangente de 60 más la secante de 60, ¿no? ¿Ves? Menos tangente, ¿no?, de 60 menos la secante de 60, ¿no? Ahí está. ¿Sí? 60, ¿no? Por el secante cuadrado de 60 más la secante de 60 por la tangente de 60, ¿no? Fíjense, ¿no? Chicos, fíjense cómo estoy reemplazando simplemente t por 60. Entre tangente de 60 también más secante de 60. Ajá. Entonces, ¿no, chicos? Esto es fácil, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no? Entonces, usted dirá, no, profe, pero, uy, yo no sé quién es la secante de 60 y quién es la tangente de 60. Ah, ya, entonces, reemplacemos, pues, ¿no? Sería raíz de 3 menos 2, porque por secante de cuadrado de 60. Ah, pero secante de 60 es 2. Al cuadrado, bueno, acá sería 2 al cuadrado menos secante de 60, que es 2 por la raíz de 3. Así es. ¿Está? ¿Sí? Tangente de 60, chicos, vendría a ser, ¿no? Raíz de 3, ahí está. ¿Sí? Más 2, ¿no es cierto? Ahí está. Menos, ¿sí? Tangente de 60, en este caso sería raíz de 3, menos secante de 60, que sería 2, ¿no? Ahí está. Por la secante cuadrado, bueno, la secante de 60 es 2, 2 elevado al cuadrado sería, ¿no es cierto? Más secante de 60 sería 2 por la tangente de 60, que sería raíz de 3, ¿no? Entonces, chicos, fíjense ahí, ¿no?
¿qué me sale, no? Y abajo, en el denominador, me sale la tangente de 60, que viene a ser igual a R de 3, ¿sí? Más, ¿no? 2, elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí está, elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense aquí que esto no es difícil, no es difícil, no es difícil, ¿ya? Entonces, chicos, observen ahí, ¿no? Que ya tengo, ¿no? Ya tengo, digamos, derivado solucionado esto, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? Que vamos a aplicar acá la diferencia cuadrada. Ustedes se acuerdan, en secundaria aplicamos la diferencia cuadrada, a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por el a más b. ¿Se acuerdan, chicos? Ahí está, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahí está, ¿no? Entonces, uno tiene que acordarse aquí, ¿no? Entonces, ya lo tengo, ¿sí? Voy a aquí, ¿no? A factorizar un 2, observa, porque 2 al cuadrado es 4, y acá tiene mitad también 2 raíz de 3. Entonces factorizo un 2, ¿no? Vamos a factorizar, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, al factorizar, tendría así, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a un plumoncito. Acá, x' de t, ¿no? Es igual aquí a 2, ¿sí? Acá tendríamos 2 por 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3. Fíjate que ya estoy, digamos, tenía así, ¿te acuerdas? Tenía así, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas, tenía así. Ya, tenía así. Entonces, como yo tengo estas cosas, ¿sí? Como tengo estas cosas, ¿sí? Tenía así. Entonces, esto se puede escribir así, ¿ve? Observa. ¿Sí? Y observa aquí, ¿no? Que esto de aquí está representando la diferencia de cuadrado. O sea, sería 2 por 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Y fíjate que aquí, ¿no? 2 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado es 3. Esto me va a quedar 2 por 1 y 2 por 1 es 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es el procedimiento, ¿no? Aquí ya estoy que lo pongo así, ¿no? 2 por 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3, ¿qué es esto, no? Pero ya sabemos que sale 2, menos, ¿sí? Menos acá. Acá me sale, digamos, 2 también, ¿no? Raíz de 3 menos 2 por raíz de 3 más 2, ¿no? ¿Sí? Si regresamos atrás, lo vemos que eso es lo que tenía que operar, ¿no? Arriba en el numerador, sobre el denominador, ¿verdad? Ay, no nos olvidemos de la constante. No nos olvidemos de la constante, por favor. Acá sería raíz de 3, ¿no? Más 2, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí está, ¿no? El denominador. Ahí está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ya está. Ah, y por la constante, no olvidar. Sí, no olvidar, señores, la constante, por favor. La constante era raíz de 3, ¿no? Más 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Observen que ya puede usted simplificar este con este, ¿sí? Y me quedaría x' en 60, ¿sí? Porque t vale 60, ¿sí? Sería igual, ¿no? Todo esto, ¿no? 2 por 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3. Observen que sale 2, ¿sí? Arriba está la solución, menos. Observa que este de aquí, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a verlo por aquí. Observa que 2 raíz de 3, ¿no? Menos 2 es diferencia de cuadrados también. Observen esto, diferencia de cuadrados sería 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto sería 2 por 3 menos 4, ¿no? Que viene a ser 2 por menos 1 sería menos 2. O sea, arriba vale menos 2. Menos por menos sería más, ¿cierto? Entonces me quedaría 4. Pero claro, observa que X estuvo en metros y T estuvo en segundos, ¿cierto? Entonces sería 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, la alternativa aquí, ¿no? Bueno, hay una alternativa. Si me viene la alternativa aquí, a ver, disculpen. Si me viene una alternativa ahí, ¿no? Entonces yo marcaría, ¿no? Vamos a marcar, a ver. Vamos a marcar la alternativa. Ahí está, ¿no? Entonces la alternativa aquí sería 4, ¿no? La clave B, ¿no es cierto? Así, entonces de esta manera en su cuestionario, ¿no? Tienen también, si les viene alguna pregunta similar, semejante, tienen que trabajarla así. Ah, aquí era el cuadrado, ¿no? Disculpen, chicos, aquí era el cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso ya está, ¿no? Acá también era más, ¿no? Y el cuadrado, sí, sí, sí. Aquí hay que corregir el cuadrado. Es una constante que no dice nada con la constante, nada más, ¿no? Sí, olvidé elevado al cuadrado, ¿no? Olvidé ahí elevado al cuadrado, sí, el cuadrado, me olvidé ahí de elevado al cuadrado. Ya está. Luego esto se simplifica y se trabaja solamente con el numerador, que aquí, ¿no? Me sale, ¿no? Este es aquí 4 metros por segundo, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Que ya lo resolvimos esto, ¿no? ¿Sí? Observa que acá el tiempo, una corrección, está en segundos, ¿no? Me habla que está en segundos, todo el problema, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces,
Bueno, digamos, vamos al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo?